De hecho, creo que estoy trabajando con Marco Muñoz, ¿no? Marco Muñoz de IT Talent, creo. No, de IT Talent. Ah, sí, estaba trabajando en eso. Sí. Te quería invitar a una charla, pero después lo vamos a Ya, tomar. Estoy haciendo networking entero. Hay que aprovechar. trabaja con nosotros también. Está a cargo de Trade Intelligence. ¿Ya? Me he dado cuenta que la comunidad está muy preocupada de cargar IOC. Y yo sé que cargar hoy día, ya mañana no te sirve. Sí, claro. Y el siguiente te sirve y así, entonces. Claro, estamos muy preocupados del IOC, pero No del IOA, no el claro, indicador de o análisis. no el análisis del comportamiento solamente del fondo del signature de la firma Al otro son medidas de IOC, medidas detectivas, pero analizar el comportamiento. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, perfecto. Si no salió ahora. Ya, bueno, es algo que probablemente vamos a ver mejorar para la próxima, el tema del streaming, ¿no? Ahí sí, ya, perfecto. Bueno, yo les comentaba un poco de contexto de este tema. ¿Cómo ha evolucionado el medio ambiente de amenazas cibernéticas? Bueno, básicamente ustedes podrán estar de acuerdo conmigo que en los últimos 10 años hemos vivido un boom, digamos, desde el punto de vista de las amenazas cibernéticas, pasando probablemente de, no sé, la clásica imagen, ¿cierto?, del atacante solitario, o lo que todo el mundo cree, digamos, del atacante solitario en su sótano, tratando de hackear grandes instituciones, ¿cierto? Hace un par de años atrás a comunidades activistas, como por ejemplo Anonymous o Lulzsec u otras, ¿cierto? Y finalmente organizaciones criminales de gran poderío, ¿cierto? Como las que estamos, o la que yo le estoy comentando hoy día, digamos, que básicamente y en algunos casos están incluso amparadas por Estado, digamos. O al menos eso es lo que se dice. No hay un documento firmado de nadie, digamos, que diga que eso es así, aunque las evidencias indican que todo va por ese lado, digamos. Bueno, también estas organizaciones se pueden categorizar, ¿cierto? Dependiendo de los tipos de adversarios que están detrás, los objetivos que cuentan. No solamente hay adversarios que buscan dinero, ¿cierto? Hay otros adversarios que buscan secretos comerciales, o secretos de Estado, o, no sé, derrocar un gobierno, cosas en distintos ámbitos, ¿cierto? El financiamiento, qué nivel de complejidad tienen, herramientas que manejan, entre otras cosas. Y bueno, también se ha generado todo un ecosistema desde el punto de vista del concepto de crimen as a service, que es lo que les indico acá. Y bueno, hay distintos subprocesos que se generan a partir de este mismo concepto. Por ejemplo, hay markets donde se identifican objetivos de ataque, hay marketplace de vulnerabilidades día cero, de ransomware, de malware, de código malicioso, también para reclutar gente, para poder, digamos, llegar a la parte operativa final, digamos, este tipo de ataques, entre otras cosas. Esta es una pirámide que encontré bien interesante, que nos permite un poco formularnos una idea de cuál es el tipo de actor, ¿cierto? Las capacidades que tiene, los ataques que genera y los tipos de defensa o las medidas de mitigación que debería tener. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo de esta pirámide, ¿cierto? Yo puedo identificar que los actores normalmente son downloaders o son X, digamos, es como el ladrón común y corriente, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Y el target que tiene básicamente es cualquier cosa, su objetivo es cualquier cosa que él pueda hacer o que pueda lograr, y el impacto la verdad es que es bastante bajo. Los ataques que generan son ataques del tipo de phishing, virus o ataques DNS, y yo normalmente con una estrategia de defensa, digamos, clásica, con defensa a nivel del endpoint, a nivel de IDS y IPS, yo podría, digamos, contrarrestar un ataque de este tipo. A medida que vamos subiendo en la pirámide, ¿cierto? Se van complejizando el tipo de ataque y además se va complejizando también la capacidad de defensa o los niveles de control que yo debería tener para robustecer mi estrategia de ciberseguridad. Y ahí, por ejemplo, vemos criminales, trabajadores que están descontentos, programadores, más arriba con crimen organizado, activistas. Ya a medida que nos vamos acercando, digamos, a las últimas partes de la pirámide, ya vemos que el nivel de complejidad es distinto, los ataques son estos tipos de APT que son multi-stage, ¿cierto? ¿Y qué defensa yo debería tener para poder identificar un ataque de este tipo?
por ejemplo, respuesta automatizada o análisis de comportamiento, digamos, threat intelligence, sistemas, digamos, automatizados, cosas de ese tipo, ¿cierto? ¿Y quiénes son los actores que están detrás? Bueno, normalmente gobierno, dice aquí habla del Global 150, que me imagino que tiene que ver con los gobiernos que tienen alguna capacidad de hacer este tipo de ataques. ¿Cuáles son los targets? Bueno, tecnología, empresas, digamos, del grupo de las primeras 200, infraestructura crítica, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ganancias económicas o ventajas tecnológicas. Impacto, bueno, básicamente es el robo de dinero o el acceso, digamos, a secretos comerciales. Y ya en la última parte de la pirámide, el Tier 6, digamos, que se llama Nation Global 25, aquí los actores son, bueno, básicamente son gobiernos que tienen estas capacidades y bueno, los impactos son ya más catastróficos porque son a nivel, digamos, de países, ciudades. Y las defensas, bueno, a medida que se van aumentando en la pirámide, se van aumentando la complejidad desde el punto de vista de las defensas que debería tener para poder contrarrestar, digamos, un ataque de este tipo. De todas maneras, yo después de esta información pública, yo lo saqué de una página de internet que es bien buena, les voy a compartir la presentación a través del capítulo, así que no sé, si quieren saquen fotos, pero no se preocupen, digo, la PPT la voy a dejar disponible. Bueno, ¿quiénes son y quién están detrás y de dónde provienen estos adversarios? Principalmente son estos países, China, ¿cierto? Con un grupo importante, digamos, de atacantes de tipo APT, donde normalmente los que destacan son los pandas. Pues, de hecho, hay una empresa que se llama CrowdStrike que tomó, digamos, cada una de estos nombres y los transformó, digamos, como en un logo asociado al animal que está detrás, digamos, de esta APT. Rusia, con el famoso Whitebeard, o los osos, digamos. Bueno, Israel, que no tiene la unidad 8200, que es como la más conocida. India, perdón, Irán, donde destaca ahí el grupo del Prince of Persia. Bueno, hay una cantidad importante, ¿no? Bueno, y Norcorea, que es el grupo más conocido, el grupo Lazarus. Aquí la OTAN, es la organización NATO, que tiene, digamos, esta APT. Y bueno, esto es Palestina, perdón, sí, Palestina. Y tiene el principal aquí es el Arid Viper y el Volatile Sedar, que son como los más conocidos dentro de todo este grupo, digamos, bueno, y no solamente ellos, digamos. Hay muchos más. O sea, puedo nombrar alrededor de 100, 150, hay páginas donde se pueden listar, digamos, la cantidad, digamos, de organizaciones en distintos niveles de complejidad y en distintos niveles de ataque que hoy día se dedican profesionalmente a esto, ¿no? Es muy importante entender que son organizaciones criminales que se dedican full time a esto, ¿no? No es un tipo comiendo pizza metido en un sótano, eso ya no corre para este tipo de interacciones. Bueno, algunos conceptos interesantes, por ejemplo, un concepto que apareció el año pasado y a mí me lo encontré bien relevante, no sé si ustedes lo ubican, pero es el time to respond, que es básicamente el tiempo que yo tengo en responder desde el punto de vista de mi estrategia de ciberdefensa una vez que uno de estos grupos ya infiltró mi red. Y en algunos casos llega a ser hasta 18 minutos. Aquí tengo que pinchar este link de aquí. Ups. Se me fue. Perdón. Esto es. ¿Dónde está? Acá. ¿Está ahí? Ah, es que quiero pinchar el link. Ahí está. Este. Bueno, esta es una gráfica de la empresa que les decía que es la fuente CrowdStrike y que habla, digamos, de que el tiempo para responder que yo tengo en los principales adversarios del año pasado, que aquí están representados por los animales que yo les comentaba. Lázaro es el número 2, es Cholima, no sé si se pronunciará bien eso, pero es como una especie como de unicornio o un pegaso, ¿no? ¿Sí? Va desde los 18 minutos hasta las 9 horas, digamos. Si ustedes se fijan, 18 minutos para una organización común y corriente es un tiempo absurdo, digamos, es imposible lograr. Digamos. O sea,
Tendrías que tener, yo creo, una capacidad igual o equivalente a la que tienen ellos para tener una capacidad de respuesta de defensa de este tipo, ¿no? Lo que es súper difícil, digamos. Entonces, y bueno, primero tenéis que identificar que están y después tener la capacidad de responder en esa cantidad de tiempo, ¿no? Lo que es súper difícil. Pero es un concepto nuevo que apareció, Time to Respond, que es bien interesante. Hay algunos papers también relacionados con eso. Bueno, un adversario de este tipo normalmente permanece como 145 días antes de ejecutar el ataque. Es una estadística, normalmente puede ser más o menos, pero lo que yo he visto y lo que se ha dado, digamos, a nivel internacional es que estos grupos no es que ingresen por alguna parte y ejecuten un ataque inmediatamente, sino que se demoran una cantidad de tiempo importante en analizar, en hacer movimiento lateral, en tomar el control normalmente de infraestructura Windows, que se demoran, no sé, 10 minutos probablemente en el Golden Ticket o menos, y de ahí planear e investigar cuál es la estrategia que siguen para poder llegar al objetivo final, digamos. Son normalmente como 5 meses. La ingeniería social sigue siendo, y yo creo que va a seguir siendo siempre, digamos, el tipo de ataque preferido para acceder al objetivo, y eso tiene que ver con que las personas, aunque suene bien cliché, digamos, yo creo que lo han escuchado en otras charlas, el eslabón más débil de la cadena siempre son las personas. Eso así probablemente va a seguir siendo. No hay ninguna tecnología que nos permita eliminar al usuario impulsivo o directamente la tontera o la estupidez, digamos, sino que es así, digamos, no. Entonces, esta es la ingeniería social, el ataque principal que ellos ocupan para poder llegar a la red. ¿Y por qué? Porque ellos se dieron cuenta, y es súper lógico también, de que es mucho más fácil llegar a la red a través del usuario que tratar de vulnerar el perímetro, digamos. Entonces, hace un tiempo atrás, ¿ustedes se acuerdan que todas las estrategias nuestras o de las empresas, digamos, eran proteger el perímetro? Y metimos 800.000 cajas, WAF, IPS, todo lo que se les ocurra, y resulta que el tipo llega por al lado y te infiltra la red igual. Entonces, cambió un poco la mirada, digamos, de qué es lo que yo tengo que proteger. Si bien el perímetro también es algo que tengo que proteger, el endpoint, digamos, o el punto final, es algo que yo debería también custodiar, y de buena manera. Bueno, ustedes ya lo pueden entender, digamos, que la complejidad de estos tipos de ataques solamente van a aumento, y van a aumento. Después les voy a mostrar una gráfica del cuál es la motivación principal de esto, básicamente, y también es súper lógico, dejando atrás, pero muy atrás, las medidas tradicionales de seguridad y ciberseguridad. Hoy día, por ejemplo, yo a veces me ha tocado escuchar, bueno, después de toda esta experiencia que tuve con esta banda de cibercriminales, no sé, gente que todavía habla o cree que teniendo un antivirus va a estar seguro, o sea, es imposible. O sea, con este tipo de ataques, con este tipo de herramientas que manejan estas organizaciones, no tienen ninguna opción de defenderse, pero ninguna, ni la más mínima, ¿no? Porque se pasean esos controles y muchos más, digamos. Bueno, normalmente el costo de promedio de un incidente, según Microsoft, puede ser más o menos, es solo un tema referencial, pero un incidente de este tipo probablemente les va a costar a la organización mucho dinero, y eso probablemente va a ser mucho más dinero que lo que ustedes probablemente necesiten para poder implementar una estrategia de ciberseguridad. Entonces, igual es importante tener claro, digamos, de que normalmente estos valores no se condicen con lo que con mi presupuesto normalmente de ciberseguridad. O sea, yo digo, oye, puedes perder 5 millones o 10, no, es que nunca me ha pasado. No, es que esto pasa en otras partes. No, es que aquí no llegan. No, oye, flaco, llegaron aquí. Y llegaron en varias partes. Entonces, hay que tratar de generar la conciencia en la alta dirección de que entiendan de que esto es real, no es una película. Me costó bastante, bueno, normalmente en casi todas las organizaciones que me ha tocado trabajar, esto es el rol del CISO o del encargado de seguridad, una de las pegas es vender la sensación de seguridad. Y básicamente eso, tú puedes tener, además el director pregunta, oiga, que si yo invierto 10 millones de dólares en lo que usted me está diciendo, ¿estoy seguro? No. ¿Pero cómo? Bueno, porque la seguridad es móvil, no hay una seguridad absoluta. El que diga que la seguridad estoy 100% seguro, está mintiendo. De hecho, sin ir más allá, hace poco llegó una empresa que no quiero revelar el nombre, a ofrecerme un producto que es inhackeable. Dije, señores, por favor, si digo que es inhackeable, me pongo así un cartel, hackeame.
Es que hoy día todo es hackeable, ¿no? Es absurdo pensar de otra manera. Bueno, esta es la cadena del kill chain, donde básicamente podemos identificar que se define un objetivo, se busca, digamos, cuál es organizar este tipo de ataque, armar todo lo que es el tema de la herramienta, hacer investigación, testear la detección. Bueno, básicamente estas primeras fases no dependen, no hay nada que dependa de nosotros, sino que es parte del adversario lo que hace esto. De aquí hacia adelante yo podría tener algún tipo de injerencia, ¿no? Pero básicamente estas son a grandes rasgos cuáles son las principales fases, digamos, que desarrollan este tipo de organizaciones para poder infiltrarse en la red. Y esto no va a parar, y no va a parar por lo siguiente. Esta es una estadística de Internet, digamos, donde está el revenue de las top 10 Internet Companies entre el año 2017 y 2018, que habla de que ellos ganaron 498 billones de dólares. El tráfico de narcóticos, estamos hablando de que generó en ese mismo periodo $1 trillón, que es mucha plata. Y el cibercrimen, más todavía. Entonces, ¿cuál es la motivación que tienen estas bandas de hacer lo que hacen? Está clarísimo, ¿no? O sea, el revenue que tienen es impresionante. Además, normalmente no los pueden detener, no los pueden tomar presos, no, el cibercrimen se salta todas las fronteras, digamos. Es mucho más fácil hacer un APT que traficar droga, es mucho menos riesgoso para ellos. Entonces, aquí en estas compañías, toda la gente que trabaja es 1 millón de personas. Acá no sabemos cuánta gente trabaja acá, digamos. Pero no es uno, digamos. O sea, es en el fondo lo que quiero decirles con esto es que generan un montón de revenue, pero no es que sea uno o dos, sino que es una organización completa que está detrás. Bueno, con respecto al ABT-38, que es muy conocido como Lazarus, ¿cierto? Bueno, tiene varios nombres: Lazarus, Haydel Cobra, Cholima, los Guardianes de la Paz. Bueno, es un... Y aquí cada uno, bueno, este es un logo que le hizo Kaspersky, cada uno tiene distintos tipos de logos que le han ido creando en el tiempo, digamos. De hecho, ellos no se llaman así, tampoco se identifican así. Pero básicamente es una banda de cibercriminales, ¿cierto?, que es altamente sofisticada, apuntan, digamos, a target específicos. Últimamente, bueno, a partir del año 2016 se enfocaron en lo que son bancos e instituciones financieras, para nuestra mala suerte. Y, bueno, tienden a estar alineados con naciones y estados. En este caso, Lazarus o APT-38 se presume que va amparado bajo el gobierno norcoreano. Y bueno, tiene algunos comportamientos que están súper alineados con los objetivos de ciberguerra de estos países, en este caso de Norcorea. Bueno, tiene motivaciones financieras, ataca últimamente, el año 2016, como les comentaba, ataca a bancos e instituciones financieras de todo el mundo, tiene altas capacidades para crear, para desplegar, para ofuscar código, crear y encriptar canales, infiltrarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y su historia en el ciberespacio, ustedes la pueden buscar, es bastante impresionante. Hay muchos papers. Yo al hacer esta presentación, la verdad que encontré más de 20 papers de distintas casas de análisis, de cyber intelligence, de casas de antivirus. Hay mucha información de este grupo en específico en internet, porque es muy llamativo lo que ha logrado en tan poco tiempo. El revenue, digamos, es súper relevante. Donde ha pasado, se ha llevado platita, digamos. Y harta, no poca. Bueno, aquí podemos ver básicamente del año 2017. Esta es una gráfica que, por el logo, digamos, que hizo Kaspersky, que tiene un área de inteligencia que es bien interesante también. Y el año 2017 ellos ya identificaban actividades de este grupo en todos estos países, y ya estaba Chile como identificado, lo que me hace pensar, digamos, de que probablemente hay algunas cosas que nosotros no nos enteramos, ¿no? Yo tiendo a pensar de que han habido más incidentes de Lazarus acá, y una cosa es que nos enteremos y otra cosa es que no existan. Hasta ahora han habido 3 documentados o públicos, digamos. Pero eso no necesariamente es la cantidad. Imagínense que esta estadística es del año 2017. Recién en el 2018 pasaron los incidentes públicos que todos conocemos, ¿no? Bueno, y el robo más importante, digamos, que ellos desarrollaron fue el año 2016, porque todavía siempre me acuerdo, cuando estaba en el banco, yo antes trabajaba en el Vice, hablaba harto del incidente del Banco Bangladesh, digamos, como algo súper lejano, pero era como bien interesante, y que la gente de Swift del banco se había dado cuenta que le estaban robando esa cantidad de plata porque encontraron un mensaje de Swift que estaba mal escrito. O
sea, ni siquiera por un tema tecnológico. Los tipos estaban metidos adentro robando plata como enfermos y nadie se da cuenta. Se dieron cuenta porque venía un mensaje mal formado de Swift que decía, no me acuerdo cómo era. Era una falta de ortografía en un mensaje que en vez de decir una palabra le faltaba una letra. Entonces tenía que revisar los mensajes manualmente. Oye, qué raro esto. Y llamaron al corresponsal y, oye, ¿recibiste los 10 millones de dólares? No. Chuta. Y ahí se dieron cuenta y se empezaron a investigar y se dieron cuenta que se habían generado una serie de transferencias que volvieron alrededor de 81 millones de dólares. O sea que no es poca plata, digamos. O sea, a mí me encantaría tener a fin de año ese revenue, digamos. Podríamos hacer una charla esta en el Estadio Nacional con esa plata, o más incluso. Pero estos gallos no van por montos chicos, digamos, atacan los sistemas de pagos de alto valor. O sea, no van a transferencias ratona, no, se van al premio gordo, al tiro, digamos. ¿Y dónde termina esta plata? Bueno, normalmente termina en casinos o se mueve a casinos, digamos, para diluirla y lo que buscan ellos, bueno, instituciones financieras o empresas que desarrollan software y también últimamente lo que se ha visto es que este grupo anda detrás de cryptocurrency o criptomonedas, digamos. También tienen distintos frentes que atacan, digamos, para poder lograr sus objetivos financieros. Bueno, esto es lo que yo les comentaba, que básicamente esto está, no es Lázaro, digamos, sino que básicamente es un buró que depende del gobierno norcoreano, que tiene una estructura, ¿cierto? Donde hay distintos grupos que hacen distintas cosas, digamos, con distintos ministerios, donde aquí se repite un nombre en común, que el chairman de esto es el señor Kim Jong-un, y el grupo 39 es Lazarus. Lazarus es un nombre inventado por Kaspersky. Lazarus no es Lazarus, es un buró del gobierno norcoreano, que se dedica, es parte de su estrategia de la ciberguerra y cibercrimen, ellos son los Lazarus. Y esto está documentado, es así, ¿no? Ahora no hay ningún papel que diga, oye, sí, efectivamente, yo como Norcorea te digo que tengo un ministerio especialmente dedicado a robarle plata a todo el mundo. No. ¿Cómo nació esto? Bueno, nació, básicamente el Grupo 39 no hacía estas actividades ilícitas, sino que después de los test nucleares, hay todo un tema político acá metido detrás, que normalmente uno no ve, digamos, sino que uno no está como en otra esfera, ¿cierto? Que después de las pruebas nucleares hubieron ciertos bloqueos económicos a Norcorea, y Norcorea dijo, ¿y sabes qué? Ahora voy a entrenar un ejército de cibercriminales para recolectar fondos porque me estoy quedando corto de caja. ¿Mm? Y lo ha hecho perfecto, digamos. Y lo entrenan. Y tienen, de verdad, la foto es de hecho, había más fotos, puse esta por un tema de espacio, pero ellos tenían una foto hasta del hotel, donde los tipos los llevan para descansar y tienen alrededor de 6.000, 7.500 cibersoldados y de los cuales creo que hay como 1.800 o 2.000 expertos ya, o hackers expertos, o cibercriminales en realidad es la palabra, expertos, digamos, para poder hacer todas estas actividades que ellos desarrollan. Es bien impresionante. Las principales campañas que ellos han realizado, bueno, hay operaciones, digamos, esta se llama Troy Operation, que fue, bueno, normalmente Corea del Norte, su objetivo principal es Corea del Sur. De hecho, yo hace poco estuve en un evento en Suiza y hablé con el encargado del CECIR de Corea del Sur. Fui como hueso, como perro a hablar con él, digamos. Este gallo me puede dar la información que yo necesito. Y él me comentaba, digamos, de que desde el año 2009 en adelante ellos han tenido alrededor como de 200, 300 ataques de este grupo desde Corea del Norte a Corea del Sur, en distintos ámbitos, a nivel de ciudades, a nivel de infraestructura crítica, a nivel de banca, o sea, siempre Corea del Norte está tratando de infiltrar a Corea del Sur. Bueno, y Corea del Sur también tiene un grupo que hace lo mismo para el otro lado, pero ellos siempre, para ellos es normal que Corea del Norte, digamos, los trate de atacar en distintos ámbitos, digamos. Bueno, estas son las operaciones principales o las más llamativas, digamos. El Dark Soul Operation, ¿cierto? Que fueron con algunos virus, robando y después eliminando información. El ataque de Sony, ¿cierto? Que está asociado, digamos, a este grupo, ¿cierto? En el cual infectaron con malware y robaron una cantidad impresionante de datos. El ataque del Banco de Bangladesh, que aquí se produce como un quiebre, porque todos estos ataques hacia atrás, digamos, no tienen que ver con temas financieros. De aquí en adelante,
Y aquí donde yo les comentaba este tema de los bloqueos, de que el año 2015, por las pruebas nucleares que estaba haciendo Norcorea, la OTAN me parece, o la ONU, con Estados Unidos, generaron ciertos bloqueos económicos contra Norcorea, y aquí partieron, digamos, las actividades maliciosas de este grupo, pero enfocado en lo que es la parte financiera. Bueno, y aquí hay un mapa, digamos, de las principales industrias atacadas, las categorías de ataque, ¿cierto? Las organizaciones más atacadas que fueron atacadas para usarlas como infraestructura. Normalmente, bueno, este grupo también tiene harta presencia, digamos, en Rusia. Organizaciones atacadas para robar dinero, en las cuales estamos identificados nosotros como país, ¿cierto? Brasil, Estados Unidos, Turquía. Hace poco hubo un ataque a un banco, digamos, en Malta, que no sé si habrá sido Lázaro o no, pero tenía todas las pintas. Y todavía no hay información. Y bueno, organizaciones que fueron atacadas con ambos fines, digamos. Ellos también, dentro, digamos, de todas sus técnicas, infiltran organizaciones para ocuparlas como pasarelas hacia otras organizaciones, que también es parte del objetivo. Bueno, y básicamente el ciclo de vida de este tipo de ataque, y aquí se enumeran, digamos, algunas de las tools que tienen ellos, digamos, cada una de ellas tiene un significado distinto y un uso diferente. Pero básicamente parte por un compromiso inicial, que puede ser a través, digamos, de un hackeo, algún servicio expuesto, o a través de ingeniería social. Normalmente ellos prefieren la ingeniería social, porque es lo que les resulta más, pero también tienen la capacidad de hacerlo contra infraestructura que está expuesta. Bueno, establecen marcas, digamos, o se instalan dentro del equipo, tratan de escalar privilegios, hacen el reconocimiento interno y finalmente, con distintas herramientas, completan sus objetivos. Esta herramienta, el bootrec, es la herramienta que te permite borrar el MBR de un equipo. No sé si recuerdan, digamos, la pantalla negra. Bueno, eso de ahí, digamos. Y así hay una serie de otras herramientas, digamos, que ellos tienen, creo que tienen alrededor de 150 o 200 herramientas distintas. Digamos. O sea, aquí solamente hay algunas, pero manejan muchas más. Bueno, y básicamente la cadena es a través del recon, ¿cierto? Ellos tienen un dropper, un loader y un cliente, un RAT, donde primero hacen llegar el dropper, normalmente a través de ingeniería social, ¿cierto? Les voy a comentar un poco más con respecto a eso. Aquí esta es la cadena así como más resumida. Bueno, después viene el loader, ¿cierto? Y finalmente el RAT, que es la herramienta con la cual ellos establecen el movimiento lateral y ejecutan todas las acciones que tienen definidas a ejecutar en este tipo de infiltraciones. Esto está súper resumido, pero es mucho más extenso y mucho más técnico, digamos, pero lo traté de poner así para poder, para no extenderme tanto en la presentación. Bueno, algunos casos en Chile. ¿Qué pasó? Y de repente el 2018 cayó la noche para nosotros. Cayó la oscuridad. Bueno, bancos. No, ahora bueno, yo la verdad, ahora lo cuento con más tranquilidad, pero estuve un mes de cabeza con estos tipos, ¿no? O sea, un mes y lleva una semana en la empresa, ¿no? Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? No sé qué pasó ahí, ¿no? Bueno, toda esta información que ustedes tendrán es información pública, ¿no? El Banco Chile, el consorcio, y Redbank también, ¿cierto? Y bueno, básicamente aquí digamos de que lo que salió en la prensa es que el banco ocupó distintas herramientas, distintos proveedores, digamos, para poder hacer los análisis pertinentes y para poder llegar a las conclusiones finales que se llegaron en cada uno de los casos, ¿no? ApplicationPDF.exe. ¿Qué es lo que es ApplicationPDF.exe? ApplicationPDF.exe es una herramienta, como yo les comentaba inicialmente, pero no es solo la herramienta. En el caso, digamos, que a mí me tocó vivir, fueron 2 meses de ingeniería social, pero no cualquier ingeniería social, una ingeniería social que yo no había visto nunca en mi vida. O sea, yo creo que cualquier persona, inclusive, yo creo que incluso nosotros podríamos haber caído en esa ingeniería social. O sea, estaba tan bien hecha, no había nada al azar, ningún detalle que te permitiera. Porque si yo te digo, oye, ejecuta applicationpdf.exe, tú probablemente me vas a decir, oye, ya, no voy a ejecutar en un archivo exe que tú me estás diciendo, que probablemente sea un malware. Pero hubieron 2 meses de contacto por LinkedIn,
de conversaciones por Skype, de envío de correo, de acuerdo, es un job posting, así como nos ofrecen pega, digamos, por LinkedIn normalmente. Bueno, fue lo mismo. Se creó un dominio, se clonó un perfil de una persona que existe, en una empresa que existe, y con un dominio lo suficientemente largo como para que al sacarle una I entre medio no se notara que era un dominio distinto. O sea, al ojo normal de una persona no entrenada, el correo que llegaba era de la empresa, y al hacer clic en el link donde digo, oye, visita mi página para que te des cuenta que te estoy diciendo la verdad, hacían referencia al dominio real, digamos. Esos fueron 2 meses de ingeniería social, donde finalmente a la persona le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya cerramos, acordamos, te vamos a pagar tanto, después te voy a ir a ver, incluso cuando viajes a Santiago te voy a ver. Y se ejecutó finalmente el malware, el dropper, digamos, y era un archivo para subir tu resumen, tu currículum. Esto ocupa una DLL que genera un PDF, digamos. Si lo que no se sabía, digamos, es que detrás de esto, la parte de atrás de este archivo es un malware. Y el malware lo que hacía era establecer un comando de control y bajar la segunda etapa del ataque y después finalmente una tercera. Este era como la piedra para romper el vidrio para entrar a la casa. Este fue el archivo que se ocupó, digamos, en el incidente que tuvimos nosotros, en application.pdf. Y después yo me enteré, después revisando otras estadísticas o viendo otros tipos que analizaron también este incidente, como por ejemplo la gente de Flashpoint, que es una súper buena, no estoy haciendo propaganda gratis, pero bueno, ellos tomaron el archivo que nosotros subimos, hicieron un laboratorio y llegaron casi a las mismas conclusiones de las que nosotros llegamos con el incident response que nosotros tuvimos. Y esto también ocurrió, me parece que no sé si en India o en Palestina, se dio esta misma figura, digamos. Entonces, tiendo a pensar de que estos tipos ocuparon este mismo medio para poder infiltrar otras organizaciones. Bueno, aquí hay un ejemplo, digamos, de qué es lo que busca APT38 con un ataque de tipo Swift. Lo primero es hacer un reconocimiento externo, después, ¿cierto?, una infección inicial a través de ingeniería social o acceso remoto, que es lo que les decía, que también tienen capacidades como para hackear servidores o para explotar vulnerabilidades. El dropper, en este caso es el que yo les comenté, comando y control, escalamiento de privilegio, AD comprometido, eso se ve en todos los casos de esta APT, comprometen el AD. ¿Por qué? Porque es lógico también. Yo comprometo el AD y de ahí puedo saltar a cualquier máquina, digamos, que yo requiera. Movimiento lateral, para poder entender cómo funcionan los sistemas críticos. Ahora, obviamente ellos saben a dónde quieren llegar, ¿cierto? De antes, no es que lleguen y filtren algo y me dicen, oh, ahora voy a aprender cómo funciona esta organización para poder robarle dinero. No, ellos saben que en esa organización hay un Swift, saben cómo funciona, saben cómo crear los mensajes de Swift, saben cómo ponerse en el medio de la plataforma, saben cómo vulnerarlo, solamente necesitan llegar a donde está. Finalmente, bueno, infectan los sistemas, mandan la plata para la casa, y en este caso en particular, aquí decía última infección, bueno, después quememos la casa. Que fue, digamos, este caso de acá. Y esto demoró alrededor de 5 meses o 6 meses, desde enero a mayo, me parece. Esta imagen es del wiper, digamos. Bueno, Fast Catch, que es el caso que me tocó ver a mí, mismo modo operando externo, el Social Engineer, Dropper, comando de control, escalamiento de privilegio, AD comprometido, movimiento lateral, Critical System Infection, Catch Out. Ahora, por suerte, nosotros no llegamos al Catch Out. Pero ¿qué es lo que hace un ataque tipo Fast Catch? Básicamente, lo que hace, a diferencia del ataque anterior, ellos comprometen una máquina que es el autorizador. Entonces, en ese autorizador le inyectan un código en memoria, que cuando llegan bines, digamos, o en el fondo contratan mulas con bines que ellos ya tienen, ¿cierto? Que cuando esos bines llegan al autorizador, el autorizador le da una respuesta al cajero para que dispense toda la plata. Y eso, el backend del banco nunca se entera, digamos. Porque ponen es una especie de man in the middle que captura esos mensajes y va una respuesta inmediatamente hacia la ATM. Entonces, después de un par de días, cuando se hace la conciliación, me dice, oye, me faltan todos estos millones, ¿no? Y esto lo hacen de manera centralizada y de manera simultánea en distintas partes
a la misma hora, pero en distintas partes del mundo, cosa que sea muy difícil o que la empresa o las organizaciones o la policía o quien esté detrás, les sea muy difícil tratar de parar este tipo de ataque. Y este ataque lo hicieron en Europa y en India, con muy buenos resultados. De hecho, me parece que en agosto salió un warning del FBI, como 2 días antes, de que se estaban desarrollando, que ellos habían detectado, digamos, ya que la APT de Estados Unidos también funciona, se llama NSA, no se llama APT, pero también funciona y funciona bastante bien. Ellos habían detectado y además están detrás de los norcoreanos, por razones obvias, digamos. A ellos les interesa mucho saber qué es lo que están haciendo el tema armamentista, nuclear, siempre andan como el gato y el ratón. Ellos detectaron que estaban en este tipo de ataques, avisaron a sus marcas, digamos, y a los 2 días después se supo, digamos, de que se había ejecutado este tipo de ataques en otros países. Y esto alrededor toma también una cantidad de tiempo importante, ¿no? Ahora, por suerte, en el caso de Red Band, donde yo trabajo, no llegaron ahí, ¿no? Por suerte, si no estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, algunas lecciones aprendidas, cosas que me tocaron vivir y las cuales les quiero compartir. Bueno, súper importante esto, aunque suene, digamos, de perogrullo, pero el C-Level, la comunicación con el nivel ejecutivo, es súper relevante. En mi caso, al menos, mi postura fue tratar de explicarles, primero, a la organización quiénes eran estos gallos, del porte que eran, y cómo, no sé, nosotros estábamos así con unas pistolas de agua versus un gigante que nos venía a aplastar. Y que en ese momento teníamos la opción, la oportunidad de hacer las cosas bien desde el momento uno y así comprarnos un seguro de vida. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no sabía lo que iba a pasar. Yo no sabía si el fast catch se iba a ejecutar o no. Pero digo, si nosotros compartimos la información, si le avisamos a quien tenemos que avisarle, desde el minuto cero, después nadie me va a poder decir, independientemente de lo que pase, que yo no les dije. ¿Por qué? Porque aquí, desde este minuto que yo ya me doy cuenta que tengo un problema o que estoy infiltrado, empiezo a librar 2 batallas, la técnica y la comunicacional. Si gano la técnica y pierdo la otra, perdí las dos. O sea, lo ideal es ganar la técnica y la comunicacional. Y la comunicacional, ¿cómo se gana normalmente? Diciendo la verdad. Aquí no sirve mentir o ocultar. Porque hoy día con las redes sociales es imposible que esto no se filtre. Entonces, primero es súper importante la comunicación con el nivel ejecutivo. Lo otro es súper importante tener un plan comunicacional. O sea, plan comunicacional hacia dentro de la organización y hacia afuera de la organización. Es súper relevante tenerlo. ¿Por qué? Porque se genera mucho morbo con esto, digamos. O sea, hay, no sé, y hay cosas absurdas también. Por ejemplo, bueno, no les puedo comentar quién, digamos, pero me contactó alguien del gobierno para preguntarme si habían vaciado 500 millones de un cajero. Y dije, oye, loco, caben 80. O sea, ese tipo de cosas empiezan a circular y se empiezan a tergiversar en las redes. Los cagüines, o sea, y nosotros en las redes que tenemos, cuando aparece un cagüín, tratamos de cortarlo al tiro, o sea, llamando a la fuente, y, oye, ¿sabes qué? Me dijeron esto, ¿es real? No, listo, chao, se acabó. ¿Por qué? Porque se empieza a generar una bola de nieve que después tú ya no sabes si es cierto o no es cierto, y todos dicen, no, me contó una fuente de alto nivel de tal parte que está pasando esto. Claro, o sea, siempre una fuente de alto nivel. Y cada uno que llama o que te contacte dice, oye, una fuente del más alto nivel, chuta, que es fuente, o sea, claro, pero es súper importante tener ese plan comunicacional como yo les comentaba. Esto es crítico, tener visibilidad completa, o sea, no puedo estar tranquilo mientras no tenga la visibilidad completa de la infraestructura que tengo. Súper relevante tener los logs y rápido. Y también después una de las cosas que salieron mal, al menos en el caso nuestro, es después uno se pone a pensar, oye, en realidad he estado logueando de esta máquina 10 años y el log no me sirve. ¿Para qué estoy logueando esto? ¿No? O sea, si yo logueo, por ejemplo, los accesos de un filtro URL, lo mínimo que yo debería decir es que necesito la IP, origen y destino, si no, no me sirve ese log. Bueno, cosas como esas uno se da cuenta que uno las da por ciertas y no son tan así, digamos. Entonces, además, ¿de qué me sirve tener cientos de logs si al tratar de hacer un query se queda pegado y demora 3 horas o 3 días en sacar la información? No me sirve ese 100. O sea, es absurdo, pero pasa. Y pasa cuando uno más lo necesita, sacar los logs rápido. No, es que se cayó la máquina, te vas a copiar al otro lado, y estáis con la pistola encima y tenéis que actuar.
Esto a mi juicio es clave, tener equipo, tener partners, tener proveedores que te permitan tener hacer ingeniería reversa. O sea, la mayor cantidad de hallazgos que nosotros desarrollamos fue a través de la ingeniería reversa de los partners que nos acompañaron, en este caso Dreamland. Bueno, las Jam Station siempre son atacadas, es un objetivo súper deseado por los atacantes y por razones obvias. De ahí yo salto, me conecto y puedo pivotear a distintos lugares, ¿no? Hacer el tracking de las conexiones de comando y control. Bueno, es como de perogrullo eso, o sea, saber hacia dónde se está filtrando información, hacia dónde se están conectando. Tener soluciones del tipo de R. Aquí, bueno, hay distintas marcas, distintos proveedores, pero tener algo distinto a la normalidad de las soluciones de firmas. Las firmas hoy día, que me perdonen los que venden firmas, pero no sirven. Ya firma murió, chao. Hoy día lo que sirve es anomalías de tráfico. Hay que tener capacidad de identificar anomalías, hay que generar músculo interno en lo posible de la organización que te permita que una persona que vea una anomalía pueda correlacionar e identificar que eso es un patrón anómalo. Con inteligencia artificial automatizada o no, pero tenéis que tener una solución de este tipo. PowerShell, chao. Si no ocupan PowerShell por alguna razón justificada, desactivarlo completamente. Normalmente está activado, viene por defecto en la estación de trabajo y esto es una navaja suiza para los cibercriminales. O sea, si yo tengo el PowerShell, le voy a hacer la vida mucho más fácil. El ataque de FastPatch está montado en PowerShell. Si yo no lo tuviera, probablemente hubiese demorado mucho más, hubiese inhabilitado la capacidad de estos tipos de hacerlo o llegar hasta donde llegaron. Y tener partners reales, digamos. O sea, tener partners que te sirvan de verdad, digamos, porque ¿qué es lo que pasa en este tipo de casos? Bueno, a mí no me ocurrió, digamos, pero por experiencias pasadas, que cuando hay un incidente, hay guys que te van a tratar de vender cosas en el minuto. Entonces, tú estás enfocado en tratar de salvar a la organización de esta cuestión, no te sirve un partner que te va a vender algo ahí. Tener partners reales, que tengan capacidades reales, es algo relevante. Y aunque no lo crean, los basics todavía importan, que aparecen normalmente los basics cuando queda alguna crema. Internal awareness. Bueno, en este caso, Red Bank tenía un internal awareness, pero la ingeniería social fue tan específica, tan violenta, que en realidad hasta esa misma persona cayó. Reformularse el programa, desafiarse un poco más, pero esto tiene que ir. El asset management, el accountability, saber cuáles son mis estaciones, mis servidores, qué es lo que tengo. Que es una pregunta súper básica, decir, oye, ¿cuántos servidores tiene? No sé, el gallo TI tiene un Excel. No. El gallo de ciberseguridad o seguridad tiene que saber al dedillo qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. ¿Por qué? Porque una de esas máquinas que se te arranque y ya perdiste la visibilidad de ese equipo. Patch management, gestión de vulnerabilidades. Todo esto no es nuevo, digamos, pero normalmente aflora cuando pasan estas cosas. Oye, ¿cómo está nuestro proceso de parchado, nuestro proceso de gestión de vulnerabilidades? No, sí, lo que pasa es que el servidor de producción lo podemos parchar. Oye, hay que parchar. Y hay que forzar a la organización a que entre a un ciclo de parchado. Esto es un proceso. Una vez que uno parte con esto no puede parar. Y es algo constante, recurrente. Bueno, y en lo posible tener para todo tipo de acceso, tanto de usuarios como de administradores, un doble factor, un multifactor de autenticación. Que ya, como se vieron ahí, ya es un basic ya. O sea, ya no puedo pensar en descansar en una contraseña. La contraseña, como, digamos, como medida de seguridad ya está obsoleta, no sirve, ¿no? 2, tener capacidades de análisis TTR, el time to respond, lo que ya les comentaba. Tener capacidad de ver los warnings o señales. No me sirve de nada tener una tremenda tecnología que haga inteligencia artificial no administrada, que tenga capacidades de BI, no sé, todos los nombres pomposos que se le ocurran. Si el gallo que está ahí no es capaz de identificar o la herramienta no es capaz de decirte que ahí hay algo raro. Es como cuando lo que nos pasó lamentablemente para el maremoto, que cuando llamaron los gringos, el tipo que se lo llamaron hablaba inglés. Es lo mismo. Si la persona que está ahí o la herramienta no es capaz de identificar las señales, estamos en un problema. Capacidades de análisis de comportamiento, ya sea a través de real time, machine learning, inteligencia artificial, como ustedes quieran, pero algo que sea distinto a las defensas tradicionales que ya están sobrepasadas por este tipo de ataques. Y hay una regla que, bueno, no es una regla, pero hay un reporte de este mismo gallo de CrowdStrike que habla de la regla del 1-10-60. Si yo puedo llegar
si yo puedo detectar en uno, hacer una investigación en 10, yo sé que es difícil, ¿eh? Y erradicar en 60, yo podría tener una capacidad importante de ciberdefensa con este tipo de ataque. Ahora, yo no sé si son logrables por nosotros, digamos, es bien difícil, digamos, pero tenemos que tratar de apuntar para allá. ¿Y qué cosas pueden salir mal? Bueno, no tener la capacidad de analizar todo lo que tengo que analizar. Lo que yo les comentaba, ¿cierto? De los assets. El SOC externo entregado como completamente como servicio, donde la data reside en el proveedor, donde básicamente un servicio, es algo as a service completamente. A mi juicio, hoy día no es algo, para mí no es la mejor estrategia. O sea, yo tengo que tener un nivel de control de la infraestructura y al menos saber que los datos, o sea, primero que los datos los puedo explotar rápido, como les decía, y además que los puedo controlar, o sea, que los datos sean míos. Si están en otro lado, ya perdí el control. Los sistemas tercerizados, ¿cierto? O sea, que tengo una empresa, digamos, que si yo tengo externalizado el TI o la gestión de TI, meter en la cabeza a esta empresa que frente a un incidente de seguridad o un incidente de ciberseguridad es distinto del ongoing normal. O sea, no me podía aplicar un SLA de 5 días para sacar los logs. En 5 días ya no voy a existir, digamos. Entonces, esa generación de conciencia, ¿sí? ¿No se escucha? Ahí sí, perdón. Bueno, esa generación de conciencia con este tipo de empresas es súper importante. Lo que yo les comentaba de la dificultad de obtener los logs. Estas son cosas que nos pasaron a nosotros. Log inexistente o sin sentido. O sea, ¿de qué me sirve tener un log de un URL filtering o de un firewall, por ejemplo, si no es capaz de identificar el IP de origen y el destino del puerto? Un log basura, no sirve nada. Y lo registro 10 años y cuando lo necesito realmente me doy cuenta que no sirve para nada. O sea, tiene que haber una política lógica de almacenamiento de logs. O sea, de que los sistemas que yo voy a loguear tengan un sentido desde el punto de vista de seguridad. O sea, que me permitan obtener algo cuando yo lo necesite. Bueno, el tema el tema del outsourcing, la cadena de delivery, digamos, que tiene la empresa hoy día, un flanco, los waterholes, digamos, es un flanco súper explotado por estos tipos, porque ellos saben, y de muy buena manera, que este tipo de los contractors no tienen ni un cuarto ni un quinto de las medidas de seguridad que puede tener la empresa. Entonces es súper fácil llegar por ahí, digamos, a la compañía que yo quiero llegar. Entonces es súper relevante que los proveedores se ajusten a las políticas y nosotros controlar las políticas de seguridad y ciberseguridad de los proveedores. Nos han pasado varios chascarros con el tema de proveedores y nos van a seguir pasando. Lo otro que el staff de TI o la gente de TI o la gente de seguridad y ciberseguridad esté demasiado saturada, cosa que no tenga la capacidad, digamos, de analizar o regular los sistemas. Básicamente estas son como las cosas que a nuestro juicio no salieron tan bien o no fueron tan felices como nosotros esperábamos. Bueno, eso era lo que yo les tenía. Gracias. Gracias, .exe. Así que, bueno, me imagino que debe haber alguna duda, una consulta, así que por favor. Si es que alguien quiere preguntar algo, ahí tengo un saludo de nuestro amigo Guiño, .exe, por si acaso. Por favor. Dos preguntas. Una que tiene que ver con lo último que dijiste, que tiene que ver con lo último que dijiste, que el equipo de ciberseguridad está preocupado en el incendio, en la operación diaria. Exactamente. Entonces, esa me lleva a la siguiente pregunta, en términos de que, ¿cómo yo convenzo al ejecutivo para tener una estrategia a la seguridad de la compañía? En términos de, hemos llegado obviamente a valores financieros, pero valorizar eso es re complejo de la compañía. Realmente no lo tienen claro tampoco. Entonces, Sí. ¿cómo lleva a conversar con los productores aspectos de establecer claramente una estrategia de seguridad? Bueno, te tengo que decir que es una muy buena pregunta. Ahora, no sé si habrá una respuesta única para eso. Yo te voy a contar lo que a mí me ha resultado. No sé si será eso la norma, digamos, pero lo que a mí me ha resultado tiene que ver básicamente, acá, en esta organización, es convencer a la alta administración de que estos riesgos, bueno, con un incidente encima ya quizás es un poco más fácil, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero anteriormente, en mi experiencia anterior en el Banco ICE, lo que hicimos fue un tema de awareness constante, o sea, tratamos de hacer inducción y de mostrarle a la alta administración
ejemplos digamos, incidentes que estaban pasando a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local. Y aquí, van suerte o mala suerte nuestra, habían incidentes locales que apalancaban, ¿cierto?, ciertas definiciones de estrategia o de implementación de soluciones que te permitían, digamos, armar tu estrategia o tu manera de operar desde el punto de vista de ciberseguridad. La estrategia en particular, bueno, tú puedes tomar algún framework, no sé, como el NIST, por ejemplo, para poder armar una estrategia de ciberseguridad, o el CIS, o la 27000, la que tú prefieras, digamos, pero básicamente lo que yo veo hoy día en relacionado con esto tiene que ver con generar capacidades internas. O sea, para mí el outsourcing de seguridad no funciona muy bien. O sea, lo que yo estoy haciendo, al menos en Redbank, es tratar de armar equipos internos que tengan capacidades de detección y de respuesta mínima, apoyado obviamente con especialistas, porque no podéis contratar a 100 tipos, sino que, porque el negocio de nuestras compañías no es la ciberseguridad, ¿no? Además esto es un intangible y además es bien caro por lo demás. Entonces, podría ser conciencia de los altos ejecutivos, tratar de participar o de tener de participación en comité o en directorio donde se toman las decisiones o donde se discuten los temas relevantes de la organización, tratar de llegar ahí, ¿cierto? Tratar de instaurar estos temas, y a medida que se va desarrollando el tiempo, y va a depender obviamente del nivel de madurez de la organización, ir implementando alguna de estas estrategias. Ahora, no hay una receta única, pero al menos eso es lo que a mí me ha funcionado. Don Pablo. Pregunta del chat. Ah, perfecto. ¿Cómo puede tener personal muy capacitado en la empresa? Pero bueno, aquí estamos hablando ya de Organizaciones. dedicadas. Y a pesar de que tú tengas personal muy capacitado, probablemente en un incidente va a estar haciendo múltiples tareas simultáneamente, o sea, no va a poder aprovechar realmente los recursos que tiene entrenamiento. Hablaste mucho de lo que es el time response, y en base a eso me gustaría saber para ti, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo llamas refuerzos y necesitas ayuda de un técnico que tenga una capacidad inmensa también para responder al cliente? Porque, claro, tú puedes responder con, recuerda, las herramientas o conocimiento que tú tienes en un momento, pero tú sabes, tienes que darte cuenta de realmente lo que estás enfrentando y saber cuánto debo llamar a alguien que tenga un arsenal parecido para poder enfrentarlo. Ya, muy bien. Bueno, no sé si, como es de ambiental, no sé si en la transmisión en vivo se escucha la pregunta, así que no ya. podemos nada por repite la pregunta. Ya, Pablo me estaba preguntando si es que la capacidad de respuesta o en qué minuto uno podría activar, ¿cierto?, estos refuerzos, dependiendo, digamos, del el escenario del ataque o la capacidad que tenga el atacante. Bueno, yo creo que en ese sentido lo que uno tiene que tratar de trabajar y tiene que ir con un tema más estratégico, a mi juicio, escenarios de ciberataque. O sea, probablemente tú no vayas a poder identificar los cientos o miles de escenarios que pueden haber, pero sí los que pueden ser más impactantes para tu organización. Por ejemplo, una denegación de servicio distribuido, un ataque de un ransomware, por ejemplo, o un APT de este tipo, mayor o menor. Y ahí yo creo que en cualquiera de esos casos tenéis que apretar el botón rojo al tiro, ¿no? O sea, yo prefiero, bueno, primero definir quiénes son los que me van a ayudar y tener la certeza de los que me van a ayudar que estén capacitados para hacerlo, y además tener la certeza de que cuando lo necesite estén. O sea, eso es un músculo que hay que ejercitar, digamos. O sea, y además hay que probarlo, porque es súper difícil hoy día, yo creo, si yo les pregunto aquí quién ha hecho un ejercicio de ciberguerra, ciberataque, probablemente sean muy pocos los que puedan decir, no, si yo hice uno, llamé a los proveedores y activé esto y activé esto. Es algo que normalmente no se practica. Y es una capacidad que se requiere tener cuando te ves enfrentado a uno de este tipo de incidentes. O sea, frente a ese escenario donde yo defina que el riesgo es alto o crítico, yo lo dejaría como un must, o sea, lo activo inmediatamente. Se me bloqueó el teléfono, Wilson, lo siento. Están llegando unas fotos de WhatsApp, no sé qué son.
Una prima. Una chuta. Ya, ahí está. Siempre con los primos. Daniel Dini. Daniel Dinitz hace una pregunta de ¿qué tipo de ataques avanzados o estructuras tú ves? Do you see the first straight to keep up? Okay. Do you see the same strong force? No. Ya, me pregunta si qué, qué tipo de ataques avanzados o estructuras yo visualicé durante estos ataques y qué tipo de estrategia de defensa deberíamos tener y si además yo creo que nosotros tenemos el mismo nivel para defendernos. Bueno, en el ataque que me tocó vivir a mí, ¿no? Vi, bueno, la capacidad técnica bueno, y ahí en conjunto con los partners que nos ayudaron, la capacidad técnica que tenían los atacantes con los códigos, digamos, maliciosos que habían desarrollado, ¿no? O sea, estos códigos maliciosos eran capaces de infiltrar cualquier tipo de defensa normal que no sea de anomalía, de patrones anómalos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en antivirus no había código inyectado en procesos válidos de Windows. Normalmente ese se llama el fileless, o sea, un malware que no es un archivo, digamos. Y ese archivo, perdón, ese código se ejecuta en memoria inyectado en un proceso válido, con un hash válido. Entonces, el antivirus no tiene ninguna capacidad de responder a eso. Solamente una plataforma de EDR, la que ustedes quieran, te va a decir, oye, ¿sabes qué? En ese proceso hay algo que está corriendo, que es extraño, anda a ver qué es. No te dice qué es lo que hay, pero ahí hay algo raro. Entonces, ese tipo de capacidad es la que hay que tener. Si yo creo, respondiendo a la segunda pregunta, que hoy día tenemos esa capacidad, yo creo que no la tenemos porque, uno, no hay la cultura en toda la empresa, dos, son herramientas muy caras, son extremadamente caras estas herramientas, no son baratas, y no está la conciencia. Por favor. Dos principios antes sobre la comunicación. Sí. La importancia de comunicar y saber comunicar. Exactamente. Comunicar. La pregunta es, no sé si se puede responder acá, ¿cómo llevaron ustedes ese proceso? ¿En qué momento se dieron cuenta que tuvieron que destapar el proceso de comunicación para el resto del... Ok, sí. Mira, sí, ya. Fue simple en realidad, fue indirecto. No había un protocolo específico para eso, sino que más bien fue una iniciativa yo le comenté esto a los gerentes, digamos, de primera línea, y dije, oye, mira, lo que ha pasado en otra oportunidad con este tipo de cosas es que no se ha dado la información y no ha terminado bien. Hagámoslo bien desde un principio, tratemos de comprarnos un seguro de vida. Hay una agencia comunicacional que se encarga, digamos, de manejar los temas de la organización. Nosotros contémosle a quien tengamos que contarle y hagámoslo desde este minuto, independientemente que tengamos que después ir a presentar, hacer presentaciones, tuvimos que hacer una serie de gestiones después, nos tuvimos que enfrentar a los bancos, hacer presentaciones a los bancos, una serie de cosas, para poder irles dando a conocer cómo iba transcurriendo el incidente. Y al final llegamos después de un mes a la última presentación que hicimos, que al final fueron muy pocos, digamos, porque ya había la certeza o estaba en el ambiente que el tema estaba contenido. Pero esa fue una decisión que se tomó desde el minuto uno desde el punto de vista de la organización. No necesariamente todas las organizaciones van a actuar de la misma manera. Puede ser que una organización diga, ¿sabes que en realidad yo no quiero decirle a nadie porque me puedo meter en un problema y a lo mejor no pasa nada y nadie lo sabe? El tema es que cuando tú no lo dices y te pasa algo. Pero al menos acá la postura fue, oye, compartamos lo que nos está pasando a todos los que tengamos que compartirle, digamos, desde el minuto uno. Y así fue. Y por suerte se dio de manera positiva, de manera técnica y de manera comunicacional, digamos. Que eran las dos guerras que digo yo que se empiezan a... Bueno, por algo el señor Arboe después ya dejó de comentar cosas, digamos. Y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Parece que estos gallos de Redman hicieron bien la pega, pues entonces... Hola. Quería consultarte tu opinión respecto de cómo ve el tema de la amenaza, la capacidad que tienen los servicios en la nube para reaccionar frente a este tipo de amenazas. Hoy día hemos estado cuenta de que o experiencias respecto de empresas que tienen sus propias plataformas y que están administrando su... Ok. ¿Tú ves que al llevar servicios a la nube se mitiga de alguna manera esto o en términos de transferir de alguna manera riesgo o al final igual es que esta empresa no interviene porque es un partner a outsourcing de alguna manera
¿Ves que eso puede ser una estrategia que puede ayudar a mitigar, por lo menos en parte, los riesgos que están detrás de todo tipo de entidades? Voy a tratar de... No, no, pero sí me parece súper buena pregunta. Mira, tratando de responder la primera parte, yo creo que independientemente de la infraestructura que tú utilices, ya sea nube, ya sea on-premise o lo que sea, el riesgo de la información siempre va a ser tuya. O sea, ese riesgo tú no lo puedes transferir, porque es tuyo, ¿no? Es tu información, independientemente de dónde la dejes. Ahora, hoy día existen una serie de tipos de infraestructura de nube y una serie de capacidades en la nube y también de seguridad y de ciberseguridad que son bien impresionantes. O sea, lo que hay hoy día comparado a lo que existía 10 años atrás es súper disímil, digamos, desde el punto de vista de las capacidades. Tú podías ocupar todas las capacidades de la nube para utilizarla en ciberdefensa. Sin ir más allá, nosotros tenemos una herramienta que está montada en la nube que nos permite hacer cierto tipo de cosas, digamos, y que no tenemos ningún problema con tenerla en la nube, ¿no? Ahora, yo personalmente no definiría toda mi estrategia de ciberseguridad basándome en la nube. O sea, hay cosas que no puedo nubear, otras que sí. Entonces, no se transfiere el riesgo porque está en la nube, el riesgo siempre es del dueño de la información, en este caso la empresa, y si las nubes te sirven, digamos, para poder armar una estrategia más robusta o menos robusta al punto de vista de ciberseguridad, pero yo al menos no dejaría todos los huevos en el mismo canasto. Esa es mi postura. Puede ser que la de otro sea distinta, ¿no? Tenemos una pregunta de Juan Romero del capítulo de Perú. Léela, si hay alguna porción que no la puedas responder en público, lo contactamos en privado, pero la mayoría yo creo que... Ya, Javier Romero, ya, ok, aquí está. Dice, buenas noches, deseo saber a qué empresa contrataron, o si ya la tenían contratada, o si fue un contrato verbal para el proceso del IR, incluye remediación y qué resultados tuvieron para hallarla. Bueno, la respuesta es que, por suerte, nosotros ya teníamos contratadas a dos empresas, y no tengo ningún problema en decir qué empresas son, digamos, era Dreamlab y ITSec, y ellos nos ayudaron en hacer el incident response, el proceso completo. No tuvimos dificultad en hallarlas porque ya las teníamos contratadas. Y es una de las cosas que yo les mostré acá. O sea, tener definido el escenario y tener ya identificado quién me puede ayudar o no si yo me veo enfrentado a un caso de este tipo. Ah. Y si la remediación de la PT alcanzó los estándares de éxito de un paper de Mandiant llamado Remediation Target Intrusion Disponible. No, ahí sí no sé. O sea, los estándares de éxito de un paper de Mandiant, no tengo el paper, no tengo ese paper, pero, o sea, para mí fue exitoso porque los tipos no pudieron ejecutar el package. O sea, no sé si eso responderá a la pregunta. No sé, lo siento. No sé si puede mandar el link para revisarlo, me interesa. Lo puedo leer en vivo si quieres. Mi señora me espera, no hay problema. Si no es muy largo. Claro. Mandiant.exe. Dos empresas que te apoyaron durante este proceso para poder implementarlo, las personas están siendo víctimas. Pero mi pregunta tiene que ver con, fuera de esas dos empresas que obviamente tienen la conferencia y lograron cumplir el objetivo que tenía planteado, en el mercado nacional, ¿tú sientes que hay muchas más o unas poquitas más que tienen ese trabajo? Chuta, qué pregunta más complicada. Voy a matar a varios aquí. Mantengamos el espíritu de nuevo comercial, por favor. Bueno, tratando de mantener mi línea editorial, yo creo que hoy día no hay más de 2 o 3 empresas que tengan esta capacidad. O sea, hay muchas empresas que se dedican a la seguridad tradicional, que es válido, digamos, pero este tipo de atacantes requiere otro tipo de equipo con habilidades distintas que no todas las empresas tienen. O sea, yo creo que en Chile deben haber 2 o 3, no hay más. No sé si respondiste a tu pregunta. ¿No? Ah, perdón. Don Eric. O sea, tan difícil la pregunta, ya saben. Chuta, no. Quería ver cómo te fue la experiencia con el tema legal. Con el tema legal. Claro, el apoyo legal que puedes tenido o no tenido.
Mira, posición nosotros tuvimos, bueno, el apoyo restricto de la fiscalía. Perdón. Bueno, teníamos el apoyo restricto de la Fiscalía Interna de la organización. O sea, la verdad que hasta este minuto, según lo que yo entiendo, que no soy experto en ese ámbito, pero no ha habido ningún tema legal asociado con esto. No, eso no significa que no lo haya o que probablemente más no exista futuro, pero la verdad, de mi entendimiento, no hay un tema legal relacionado con este incidente que yo conozca. Digamos. Puede ser que más adelante, la verdad lo desconozco. No es mi ámbito de expertise, entonces no, la verdad que sería un poco irresponsable aventurarme por ese lado, ¿no? Para no decir chamullento. Por favor. Pero por supuesto, usted es el presidente, po. No estaría casi, ¿no? Hemos visto que esto es una cuestión gigantesca, es de gran envergadura, la complejidad que tiene, el expertise, cuánto podemos reaccionar, qué también podemos organizarnos desde el punto de vista de una estrategia, cuánto hay de distancia entre lo que el juez nos muestra que debe ser a dónde tenemos que llegar a materializarlo en nuestras organizaciones, que además tienen componentes culturales tremendos que una receta no funciona absolutamente para nada en otra organización. Así es. Hay egos, hay culturas, hay ritmos distintos, entonces es súper complejo. Entonces la pregunta va un poco hacer un análisis, un análisis de tu parte, de qué manera hoy día el avanzar en la protección de estos activos o de estas compañías que al final forman parte de un medio ambiente. De un medio ambiente o de una industria que puede ser gravitante para el país, de qué manera el gobierno y el Estado tienen que jugar un rol respecto a esto, por tamaño. Que cada una de las empresas individualmente llegue a este nivel para poder hacer frente a esto que es mundial, de qué manera el Estado y el gobierno tienen que preocuparse, qué rol ves tú en el Estado que debe cumplir en esto y en qué nivel estamos y cómo vamos con ese camino. Chuta, que voy a meter en otro lío más. Siempre que hablo opino del gobierno desde el punto de vista de ciberseguridad me meto en lío, digamos. Pero bueno, voy a partir por la génesis de la pregunta. Yo creo que hoy día estamos en una fase incipiente. Nos dimos cuenta, digamos, al menos como industria, voy a hablar, digamos, desde el punto de vista de la industria donde yo me he movido los últimos 15 años, en la industria financiera, nos dimos cuenta que entre los profesionales que estamos ahí que tenemos que compartir información, que el concepto de seguridad por oscuridad o porque me pasa algo a mí, yo no lo voy a compartir para que el otro no se ría de mí, ya no sirve. ¿Por qué? Porque estos tipos se comparten toda la información. No tienen ninguna burocracia en compartir entre ellos, no tienen ningún problema en pasarse herramientas, en compartir objetivos, en buscar en el foro, digamos, oye, tengo esto, te lo vendo, te lo paso. Para nosotros era súper difícil, hasta hace un tiempo atrás, poder crear canales, establecer canales para poder compartir información y armar redes. Hoy día eso yo creo que se está abriendo de cierta manera, estamos generando por iniciativas individuales o iniciativas también de industria, ciertos canales, ciertos caminos que están abriendo un poco digamos, esa oscuridad que había antes, o el oscurantismo, digamos, que había en los temas de seguridad, que básicamente no se podía hablar casi nada de esto, nadie quería compartir ningún tipo de información. Entonces hoy día la capacidad de respuesta está asociada a tu capacidad, digamos, de poder compartir o recibir información. O sea, yo tengo que, si participo en una comunidad, obviamente tengo que entender que yo tengo que dar información y también recibo, no solamente recibir, ¿cierto? O sea, una de las cosas que yo he tratado de hacer también dentro de la organización que me ha tocado trabajar es armar o articular este tipo de redes, porque no hay conductos formales, digamos, y a veces hay cosas políticas que frenan el desarrollo de estas cosas, pero a ellos no les interesa la política, digamos. O sea, si tú no podías hablar con el otro, le da lo mismo, él te va a venir a atacar igual. Eso desde el punto de vista de la industria financiera, digamos. Ahora, desde el punto de vista ya más de gubernamental, yo creo que estamos bien atrás, yo creo que nos seguimos dando vueltas en los temas conceptuales. Llevamos harto rato ahí, de hecho el otro día escribí un post de eso mismo en LinkedIn. Creo que debemos pasar a la práctica en algunas cosas y eso no lo veo. No veo también capacidad técnica, no veo, por ejemplo, mesas donde opinen personas referentes de distintas industrias. ¿Por qué? Porque la mirada de seguridad, por ejemplo, de infraestructura, yo estoy hablando de, no sé, industria financiera, donde, ¿qué es lo que se pierde en la industria financiera? Plata.
Pero hay otras industrias, por ejemplo, no sé, las compañías de agua, de luz, donde si alguien ataca eso, pueden matar personas, y esa es otra escala. Entonces, eso no lo veo, no veo esa articulación. A lo mejor hay cosas que yo desconozco y que se está haciendo probablemente. Ojalá que sea así, ¿no? Pero al menos lo que yo he visto en el medio ambiente es que estamos todavía dando una vuelta en las partes conceptuales, en la ley, y no hay una bajada o una aplicabilidad real, digamos, del punto de vista de ciberseguridad y seguridad en el aparato estatal y en la infraestructura crítica. Espero que eso, digamos, con todas estas cosas que han ocurrido, bueno, también hay un tema de recursos también. Normalmente no quiero generalizar, pero el aparato estatal no remunera bien a los profesionales. Los profesionales de ciberseguridad tampoco escapan a eso. Y conozco casos súper cercanos de gente que se ha esforzado de cambiar, digamos, algunas cosas y finalmente se termina yendo al Estado por distintas razones que no tienen que ver con lo técnico, tienen que ver con temas políticos, con temas de remuneraciones. O sea, para poder enfrentar a estos tipos tenéis que tener una capacidad igual, similar o igual. Si no, no tenéis como, te van a aplastar, digamos. Entonces, ese tipo de, digamos, de músculos que hay que tratar de crear ahí, digamos. Yo, en mi opinión. No soy experto en la parte pública, pero... Don Felipe. Pregunta no técnica. Ya me queda claro que durante estos incidentes, en particular sobre el de Vietnam, ya has estado apoyado por empresas de la mejor categoría en términos de capacidad técnica. En estos tres casos, en el caso del Banco de Chile, del consorcio de Redbank, se ha respondido técnicamente, se ha respondido con el apoyo del directorio y de la gerencia, Exactamente. porque algo ya había pasado. Correcto. La pregunta es, para los demás, para los que tienen que protegerse antes de que algo pase, esa capacidad técnica en la gente que lo está apoyando es suficiente para convencer a la gerencia o al directorio. ¿Dónde buscarías tú la capacidad política? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Existe en Chile? Buena pregunta. Mira, no sé específicamente dónde. Yo me imagino dónde buscaría esa capacidad política. Hoy día hay varias organizaciones, estoy hablando de la banca en general, hay varias organizaciones o asociaciones que conglomeran ciertas empresas. No sé, la BIF, por ejemplo. Hay otras organizaciones que no las conozco, digamos, pero por ejemplo las compañías de seguros o relacionadas con la industria financiera. La TEFI, por ejemplo, en el caso de Randall. Yo, si yo quisiera hacer eso, yo iría ahí. O sea, trataría, digamos, de generar conciencia en esas organizaciones donde el mensaje va a ser escuchado por más de uno, porque probablemente no voy a tener la capacidad de ir uno con uno. Además, tampoco no tengo esa función, digamos. O sea, ojalá existiera alguien que tomara el rol de generar conciencia en todas las organizaciones, en el aparato público y en el privado, de que necesitan tener capacidad, pero hoy día no existe. Se le delega esa responsabilidad al encargado de seguridad, al CISO o al encargado técnico, que en lo posible participe en los comités, en los directorios, y trate de cierta manera de educar y de concientizar a la organización, a la alta administración, de que esto efectivamente es algo que se requiere y no es en el fondo es un seguro de vida y cuando, es un seguro para el auto y cuando yo choque me va a responder, pero si choco sin seguro voy a tener un problema. Ahora, no existe un rol, yo a mi juicio, unificado que haga eso, pero si yo tuviera que hacerlo, lo trataría de hacer en estas organizaciones, donde tengo, bueno, primero tengo que tener cabida en la organización y así tengo un escenario amplio donde participan distintos actores. Ahí trataría de hacerlo. Yo creo que hoy día no existe eso, pero ahí lo trataría de hacer. Poner la pregunta acá, pero me gustaría agregar Por favor, por favor. En base a eso, hay que leer también el tipo de organización y a veces nos pasa, me ha pasado, que tú tienes todos los conocimientos, toda la propiedad, todo el background técnico para poder hacer llegar el mensaje, pero el mensaje nunca va a llegar a destino porque al leer tu organización, al leer tu directorio, te das cuenta de que necesitas alguien más que tú. El dicho de que nadie espera en tu propia vida va a aplicar muy bien. Yo me pregunto, ¿qué personas que dice tú puedes saber que estás en lo cierto? Ahí lo que tienes que hacer es revelar un poco el ego, es decir, como yo lo digo, buscas tu partner, en este caso, a nosotros nos dio resultados en otra organización,
donde lo que veníamos predicando hace mucho tiempo, lo tuvimos que decir, ¿saben qué, señores directores? Vamos a traer a uno de los mejores profesionales en esta materia para que hagamos un workshop, cosa que tú mismo sabías, ¿ya? Pero no era escuchado porque tú lo decías. Entonces, esa transmisión de conciencia fue por un referente. Hay que buscar en tu audiencia quiénes son los referentes de opinión, los líderes de opinión. Echarte un poquito por el bolsillo del ego y buscar el objetivo. Esa es como una muy buena estrategia. Y eso es a través de las organizaciones o a través de partners, pares dentro de la misma organización donde tú tienes mejor llegada, pero que lo diga el otro es más escuchado que lo digas tú. Hay que buscar un poquito esa forma. Un poquito complementando y cerrando un poco la idea, a mí, por ejemplo, me invitó un colega de Copeluch, Tomás, a hacer la presentación a través de Redman, ¿cierto? A la primera línea de esta empresa. Y buscando lo mismo, o sea, buscando que ellos entiendan que un vecino que le pasó esto, ¿no? Para poder generar la conciencia necesaria para poder apalancar su estrategia o desarrollar, digamos, un proyecto. Ahí tú eres la capacidad política. Exactamente, pero la iniciativa partió de él. O sea, Por eso no vino Tomás a la charla. Por eso no vino Tomás a la charla. Por eso no vino a la charla. No, pero eso yo lo encontré notable, porque él buscó la manera, a través de un canal formal, de que esto que yo estaba presentando, de llegar a la primera línea, digamos, de su organización. Oye, no hay consumé de medianoche, ni Romero. No se entusiasma con la pregunta. Sí, bueno, mi consulta respecto al tema comunicacional, lo que hablas recientemente, si bien hay canales y redes en donde son colaborativos con personas que ya se conocen en el ámbito, quisiera saber si, no sé, qué falta para formalizar este tipo de canales, cosa de que las organizaciones financieras o de otra rama que hubiera un canal ya formal en donde se pudiera compartir esta información y estar organizados también como están los criminales. ¿Qué es lo que falta para...? Qué buena pregunta. Mira, hoy día existe en al menos una industria un canal formal, el cual yo participaba. Tenía una posición más o menos relevante dentro de la estructura, digamos, de esa organización. Al cambiarme de pega, si bien estaban estando en la misma industria financiera, no podía por temas políticos participar de esa organización. Desde el punto de vista de seguridad es absurdo, ¿no? Pero es así. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Con otro colega que está por aquí, es armar un grupo similar, ¿cierto? Donde personas de confianza nos compartimos información de ciberinteligencia. Ahora eso está basado en la confianza de las personas. ¿Qué falta para poder formalizarlo? Bueno, hay que buscar una figura legal, o no sé, la verdad que no soy experto en eso, ¿no? Pero yo trataría de llevarlo por ese lado, o poder generar una estructura que permita compartir información de seguridad con una organización como el Estado, por ejemplo, o con otra, o con, no sé, con la industria financiera, o con la industria de telecomunicaciones, o con la industria de la energía, el agua, no sé, y armar grupos de interés que tengan las capacidades de poder compartir y a través de algo, no sé, de un drive, de alguna herramienta formal, llegar, digamos, a ese estado. Hoy día yo creo que se está avanzando, no tengo la claridad de cómo hacerlo, pero por lo menos ya partimos de un primer paso. O sea, existe, pero hay que desarrollarlo. Últimas 25 preguntas. Bueno, mira, quería un poco saber tu experiencia o cuál crees tú que ha sido por lo menos tu feeling con respecto a algunos servicios de Red Team específicamente y más específicamente, por ejemplo, los servicios de Corporate Team que se están ofreciendo. No sabía. Bueno, tu experiencia me pasa que yo creo que las empresas no lo están haciendo y como que tiene un poco miedo. Sí, efectivamente es correcto lo que tú dices. Yo creo que hay, no sé, una cantidad muy pequeña de empresas que están haciendo ejercicios de ese tipo. Hay una
una cantidad más importante de empresas que están haciendo hacking, porque es un concepto que ya está un poco más maduro. ¿Sí? Ahora, de mayor o menor calidad, bueno, hay de todo, pero se está haciendo más, el concepto está más internalizado. El concepto de red team, blue team y el purple team, yo creo que es nuevo o sea, no es nuevo para nosotros, pero es nuevo para algunas organizaciones, al menos yo lo tengo considerado muchas veces, y sé que algunos colegas acá también lo tienen internalizado, pero yo creo que no son muchas las empresas que tienen internalizados esos servicios por el mismo momento tú, de manera que, oye, pero vaya a traer un tipo que me va a hacer daño, no, que voy a probar que mi defensa o mi estrategia funciona correctamente. Ese es el approach que yo creo que no al revés. No son muchas, yo creo que son escasas, pero yo creo que a medida que se vaya desarrollando y que el nivel de madurez vaya subiendo, y bueno, los mismos personajes nos fuerzan a que el nivel de madurez se mueva, esos conceptos se van a empezar a desarrollar más. Yo creo que es un poco una estrategia ahí es en las empresas que tienen un nivel de madurez, por ejemplo, en los ejercicios de plan de recuperación de desastre o plan de continuidad de negocio, tú le haces la pregunta al encargado, le dices, ¿tú dejarías de hacer tu plan de continuidad de negocio, los ejercicios de traslado de servicio o los ejercicios de planes de recuperación de desastre? No, bueno, esto es lo mismo. Si no te entrenas o no te pruebas, no tienes cómo saber que lo vas a hacer bien cuando llegue el momento. Bueno, mi pregunta es muy puntual, está relacionada con lo organizacional y relativa al punto de partida de este problema. ¿Qué línea de acción, qué lineamiento tomó Redmap con la persona que fue víctima de este archivo? Mira, la verdad, por respeto a la persona, no me voy a referir a ese tema en específico. Eso no lo dije yo. Última pregunta. Allá había... Vamos a cerrar con una que haya apuntado Manuel. Una consulta. A nivel gubernamental, ¿existe alguna unidad centralizada que tenga la competencia para poder responder, por ejemplo, a un ataque más masivo o la industria se carrera mundial? Hola, mira, yo te voy a responder desde mi conocimiento, que no es mi ámbito de expertise, yo creo que hoy día, si bien existe un CECIO, no sé si tenga las capacidades de articular una respuesta frente a un ataque, digamos, generalizado o de este nivel hacia una infraestructura crítica o hacia los servicios del país. Yo creo que hoy día se está desarrollando, entiendo que hay gente que se está entrenando, pero hoy día no sé si es que tendremos la capacidad de responder a esto desde el punto de vista público. Normalmente, al menos acá en Chile, la experiencia dice que hay ciertas industrias, normalmente las más reguladas, que tienen más capacidades sobre este tipo de temas. Buenas o malas, pero son las que están. Yo dudo de que hoy día tengamos esa capacidad. Ahora, espero estar equivocado y que tengamos una capacidad de respuesta, no sé, si estamos triplicantes en el ranking, algo de él, me imagino. Ok, damos las gracias a Juan. Socio del capítulo. Así es. Bueno, en Good Standing, sí. Y Juan, terminamos en esto, vamos a terminar la transmisión. Gracias a todos los que nos escucharon por streaming, a los que formularon las preguntas, y será hasta la próxima.